Muy buenas tardes, que Dios les bendiga ricamente en nuestro Señor Jesucristo. Somos la familia pastoral Los Mendoza. Aquí estoy en compañía de mi hija Mary Grace Mendoza, también la pastora Luisa Mendoza, que nos va a traer la palabra este lindo domingo. Y nos gustaría empezar primero con una oración, como siempre ya lo tenemos por costumbre, una oración. Les pido en sus casitas que se unan a mí se unen conmigo en esta oración, ¿sí? Cerramos nuestros ojos y busquemos presencia del Señor, amén. Bendito Dios y Padre bueno, te damos las gracias por este domingo que tú has creado, por este espacio que tú has creado, en el cual venimos primeramente a reconocer que eres Rey y soberano del universo, Rey de todo, de lo visible e invisible, Señor. Señor, sabemos que nuestras propias vidas y las vidas de nuestros seres queridos están en tus santas manos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por una unción de lo alto, por una bendición de lo alto, Señor, y llénanos, como la pastora Luisa siempre nos dice, llénanos del Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, te pedimos también no caer en tentación, no hacer las cosas que traen ira de ti, Señor, que traen, Padre Santo, que te ofendamos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des las fuerzas, Señor, de seguir caminando, compaginados a la par del Espíritu Santo, a la par de Jesucristo, Señor, para hacer las cosas que te agradan, Señor. Escribe tus estatutos y tus mandatos en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Amén. Otra vez es un placer tenerlos aquí. Estamos en otra localidad, estamos dando la prédica desde O'Fallon, Illinois. Que Dios les bendiga mucho en el Señor Jesucristo. Vamos a comenzar también con una canción. Vamos con una oración, no oración, sino con una alabanza. Amén. Yo creo que todos se la pueden, y quisiera que me acompañaran mi hija y mi esposa, me van a acompañar aquí. Vamos a ver si están listas para entonar. Pon aceite en mi vida, Señor. Y no tenemos equipo, pero tenemos nuestras voces, mis queridos hermanos. Tenemos nuestras voces, ¿sí? Gracias a Dios por nuestras voces. Pon aceite en mi vida, Señor. Vamos, dice. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi alma te bendice hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré.
Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que le pongan atención a ese pedacito que acabamos de decir. Convidado he sido a las bodas del Cordero. Quiere decir a las bodas de nuestro Señor Jesús con la iglesia. Usted, mi querido hermano, hermana, y nosotros aquí humildemente hemos sido convidados, hemos sido invitados a ese gran evento. No se lo pierda. Asegúrese que su nombre está escrito, que esté escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor y aquí recibimos a la pastora Luisa. Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más a la Iglesia del Nazareno. Nuevo amanecer, este hermoso domingo 17 de julio del año 2022. Y un día bastante lluvioso, y a mí me encantan los días de lluvia. De hecho, hoy día me he mojado unas 2 veces, creo, y no me molesta mojarme, me encanta. ¿Por qué? Porque pienso en cómo el Espíritu Santo es esa lluvia que cae sobre la tierra, dando vida y alegrando a todos. Aleluya. Alegrando a las plantas, alegrando a los animales y obviamente a nosotros también. Bendito y siempre sea el le Señor. pido a Dios que caiga esa lluvia sobre nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, para que seamos llenos de vida, llenos del Espíritu Santo. Los amo mucho, hermanos, hermanas, y es un gozo compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Estamos en el libro de Hechos, Amén. capítulo 3. Vamos a leer los versos 11 al 26. Y el versículo que vamos a leer esta tarde, vamos a hacerlo versículo por versículo. El título de este mensaje es Confía en Jesús. Y vamos a empezar, como dije hace un momento, con el versículo 11, el capítulo 3 del libro de Hechos. Nuestra hermanita Mary nos va a ayudar. Yo lo tengo primero. Amén, hermano Raúl. El versículo 11 dice: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Amén. Y una cosa que entendemos aquí, la gente reconoció al paralítico caminando y alabando a Dios. Y se acercaron, dice la Biblia. Y también esta multitud, aunque habían visto esta obra maravillosa y estaban asombrados, no estaban salvos, porque no conocían todavía quién era Jesús. El hombre que había sido sanado, que había recibido este milagro, tampoco era salvo. Sí fue sanado, pero no era todavía salvo porque no conocía a Jesucristo. Vamos a continuar con los siguientes versículos. Voy a pedir a alguien que lea los versículos 12 al 14. La siguiente dice, del 12 al 14, dice: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Sigo, sí, hasta el 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Amén, amén. Gloria a Dios. Pedro presentó a nuestro Señor Jesucristo como el siervo, como el sirviente, como el esclavo de Dios.
Algunas versiones dice hijo de Dios, porque la palabra paida en griego sí se puede traducir como una persona joven, un muchachito, que normalmente lo entenderíamos como un hijo, pero la correcta traducción es siervo. ¿Y por qué Pedro presenta al pueblo de Israel a Jesucristo como un sirviente, como un siervo, un esclavo? Es porque esa es la característica más importante de nuestro Señor Jesucristo que el cristianismo ha olvidado. El ejemplo de humildad, el ejemplo, el hecho de que Jesucristo ha venido a servir, no a ser servido. Ese ejemplo de humildad lo hemos olvidado. Jesucristo renunció a todo. Renunció a su trono al lado de nuestro Padre Celestial. Renunció a su posición de Dios para venir a ser un siervo. Sí, amén. A servirnos a nosotros. Sí, amén. ¿Cómo nos sirvió? Entregando su vida entera. Sufriendo en una cruz. Con toda humildad, a pesar de toda la vergüenza y la humillación. Eso es algo que como cristianos debemos tener presentes en todo tiempo. El ejemplo de Jesucristo como el siervo del Dios Altísimo. Para que nosotros también nos bajemos de nuestros lugares altos. Y seamos lo suficientemente humildes ante Dios para servir a su pueblo, para servir a los que necesitan de Dios. Pablo hace una aclaración y dice, no fue por mi poder, ni por mi piedad, ni la de Juan, que este milagro ha acontecido. Hay una historia que habla de un papa caminando junto con un sacerdote muy humilde. Y el Papa le está mostrando toda la gloria de Roma, las grandes catedrales, todo el dinero, el esplendor de la iglesia. Tenía los zapatos con decoraciones de oro, de plata, sus vestiduras rojas, bordadas con hilo de oro. Y le dice al humilde sacerdote, ¡cuán lejos estamos de Hechos 3, cuando Pedro le dice al paralítico, no tengo oro ni plata? Y el sacerdote muy humildemente le contesta y le dice, ciertamente estamos muy lejos de Hechos 3, porque aunque tenemos tanto oro y plata, no tenemos el poder de Dios para levantar a un paralítico. Así es. Hermanos, hermanas, es lamentable decir que hoy el estado de la iglesia cristiana en todas partes es deplorable. Tenemos grandes predicadores. Grandes templos. Que, perdón, no debería decir siquiera predicadores. Son motivadores, ¿cómo se dice? Inspiracionales. Sí, motivadores o inspiradores, pero predicadores de la palabra no. Tenemos templos, como decía Raúl, muy hermosos, se toca música muy bella, los sermones tocan el corazón, le hacen sentir bien, pero solo por ese ratito. En nuestros sermones últimamente, muchos pastores, ministros, líderes, incluso ministros de alabanza y de adoración, hablan mucho de ser buenos. Tenemos que ser buenos. Tenemos que ser buenas personas. Tenemos que hacer el bien. Y eso es lo mismo que se predica en muchas otras religiones. No es nada diferente. De hecho, los gobiernos de cada país es eso lo que quieren de su pueblo, que la gente sea buena y que haga el bien. Pero, mis hermanos, mis hermanas, no se trata de ser buenos y de hacer el bien, porque en muchas de nuestras iglesias no tenemos ni siquiera un tiempo especial para la oración. En muchas de nuestras iglesias,
Cuando uno entra a la iglesia cargado de problemas y de angustias, con actitudes que dan vergüenza delante del Señor, se sientan, se alegran por ese ratito y se van como han salido, a enfrentar lo mismo y a actuar de la misma manera. No hay un cambio. Así es, sí, Señor. Hacemos muchas actividades religiosas en la iglesia, pero ninguna de estas cosas salvan, porque Dios no está ahí. El invitado especial no es Dios. Vamos a hablar un poco acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que abandonamos el pecado y nos acercamos a Dios. En el pasaje que leyó el hermano Raúl, les hizo una invitación a arrepentirse. Y es que la verdad nosotros necesitamos ser confrontados con la realidad de que hemos pecado. Y necesitamos arrepentirnos. Arrepentirse quiere decir que yo voy a cambiar mi manera de pensar. Yo no me voy a estar sintiendo bien ni cómodo pensando en el pecado, en la maldad. Y cuando empiezo a pensar de esa manera, mis intereses van a cambiar. Mis prioridades también van a cambiar. Mis creencias, lo que verdaderamente, en las cosas en las que verdaderamente yo creo, también van a cambiar, y mi compromiso con Dios también va a ser totalmente diferente. Va a ser un compromiso en el que me entrego un 100% a Dios. Amén. Y ese cambio en mi manera de pensar va a influir en mi manera de actuar, va a influir en mi manera de hablar. Para arrepentirnos, necesitamos ser confrontados con las cosas horribles que hemos hecho, pensado o dicho. Lo que sí debo reconocer es que la culpa es un sentimiento muy incómodo, es un sentimiento terrible, pero es necesario. Pedro no dejó a la multitud con este sentimiento de culpa, sino que les llevó a un momento de esperanza en el que les habla del perdón de Dios, de que Dios puede perdonar los pecados. Y esa es la oferta a la vida eterna. Amén. Que está disponible a toda persona que cree en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el pasaje que nos leyó el hermano Raúl, Pedro habló a la multitud en Jerusalén de que fueron ellos los que escogieron mal. Enviaron a Jesucristo a la cruz y escogieron a un malhechor para que saliera libre. Y hay muchas personas, especialmente personas que pertenecen a los grupos de odio. De hecho, los nazis también acusaron a los judíos, y por eso es que existió el Holocausto, porque los acusaron a los judíos de haber mandado a Jesucristo a la cruz. Utilizaron escrituras como esta. Pero no solamente fue el pueblo judío que envió a Jesucristo a la cruz. ¿Por qué se los digo? Porque los judíos necesitaban la autorización de los romanos para crucificar a Jesucristo. Los romanos eran los gentiles, los no judíos. Entonces la culpa por haber mandado a Jesucristo a morir en la cruz es tanto de los judíos como de los gentiles. Así es. Pero yo le voy a decir una verdad muy fuerte, muy grande. Quiero que se siente, si tiene alguien al lado, agárrese de esa persona fuerte.
Y si está tal vez cerca de algún lugar que le pueda ayudar a sentarse firme, hágalo. Quien envió a Jesucristo a la cruz es usted. Y la culpa también la llevo yo misma. Cada persona que ha pecado ha enviado a Jesucristo a esa cruz a morir, ya sea judío o no judío. Todo aquel que ha pecado tiene su parte de culpa al enviar a Jesucristo a la cruz. Nuestros pensamientos pecaminosos son los que han puesto esa corona de espinas en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas malas que hemos hecho son las que han puesto esos clavos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, clavándolo en esa cruz. Las veces que hemos tomado pasos, caminándonos, dirigiéndonos hacia los lugares de pecado y de iniquidad, son los que han puesto esos clavos en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Las culpas que cargamos en la espalda a causa de nuestra maldad son los latigazos que han herido la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que atacamos a una persona, insultándoles y ofendiéndoles en nuestro momento de enojo, ya sea de frente o a sus espaldas, son los insultos, son las ofensas con las que insultaron a nuestro Señor Jesucristo desde la noche que fue arrestado. Todas las veces que nosotros peleamos con una persona, yo digo también las peleas físicas en las que a veces nos metemos con una persona, y aunque haya sido una simple amenaza de dar un golpe, porque hemos permitido odio en nuestro corazón, son los golpes que Jesucristo ha recibido en su rostro y en su cuerpo desde el momento que fue arrestado. Y toda esa noche hasta que lo llevaron a la cruz. Cada vez que no somos sensibles a una persona y nos burlamos, incluso utilizamos el Facebook haciéndonos la burla de personas, ya sea por la manera que lucen, por la manera que caminan, porque han dicho esto, porque han dicho lo otro. Cuando nos burlamos de alguien, cuando abusamos, maltratamos a alguien que no puede defenderse, todo eso es el abuso que Jesucristo ha sufrido, no solo en manos de los soldados, sino también los sacerdotes y la gente que estuvo presente durante la crucifixión. Toda esa vergüenza que hayamos causado a alguien, al mismo tiempo, toda esa vergüenza, humillación y dolor que tú puedas haber experimentado, Jesucristo lo cargó en la cruz. Es por eso que es importante confiar en Jesucristo. Amén. 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 Voy a pedir a el hermano Raúl o Mary que me ayuden con el versículo 15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Jesús es el autor de la vida. Hay un comentarista que dice que sería mejor traducido como el pionero de la vida. Lo que quiere decir esto es que Jesús fue el primero en morir.
pero fue el primero en resucitar por el poder de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. También esto quiere decir que Jesucristo sabe, entiende lo que es experimentar la muerte. En todo lo horrendo que es la muerte, Jesucristo lo experimentó. Pero también Jesucristo entiende, lo ha experimentado, el poder de Dios para resucitar. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, Jesucristo, esta palabra que dice, es el autor de la vida, es el pionero de la vida, porque ya conoce ese camino. Él es el que nos guía a nosotros en ese camino que nos lleva a la muerte, pero también a la resurrección, a la vida eterna. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos en Jesucristo, pero solo es posible cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús. Amén. Esa es la única manera en que Cristo puede guiarte por la muerte y a la resurrección. Amén. Si confías en Jesús. Aleluya, gracias Señor Jesús. Hermanos, hermanas, si nosotros entendiéramos el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos estado hablando desde el año pasado, desde Mateo, nuestras vidas serían totalmente diferentes como cristianos. ¿Por qué se los digo? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de nuestra propia resurrección. Nos da la seguridad de que nosotros vamos también a vivir otra vez. Y hay algunos de nosotros, si el Señor viene pronto, ni siquiera vamos a experimentar la muerte. Vamos a ser transformados a esa vida eterna en el cielo, en la presencia de nuestro Dios. Mis hermanos, mis hermanas, yo sí creo en Jesucristo. Yo creo que Él murió y que resucitó. También yo sé que si muero, por el poder de Dios también resucitaré, porque Jesucristo es mi guía. Amén, aleluya. Yo amo al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo creo en Él, creo en su resurrección. Amén. ¿Y tú? Amén, aleluya. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Bendito sea el Señor. Espero, mis hermanos, mis hermanas que nos siguen en línea, que hayan hecho esa confesión de fe, de creer en Jesucristo y en el poder de su resurrección. Amén. Alabado sea el Señor. Voy a pedirles que me ayuden con el versículo 16. Y esta es una pregunta que la voy a responder en este momento. ¿Qué necesitas hacer para ser salvo? Por la fe en Él, en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este nombre a quien ustedes ven y conocen. Amén. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Aleluya. Estamos hablando de la sanidad de un hombre, pero también estamos hablando de salvación. Es diferente sanar a una persona y el hecho que esta persona sea salva. El testimonio de una hermana, ocurrió hace unos 15 años atrás. Ella ayudó a un jovencito él necesitaba operaciones, su familia no tenía dinero y esta señora ayudó a este joven a recibir todas las operaciones que necesitaba. Y este jovencito terminó siendo un gran bailarín. Pero unos años más tarde, cuando la señora lo volvió a buscar porque hubo un tiempo de silencio, se enteró que este joven estaba en la cárcel, que había asesinado a su novia. ¿Qué es lo que pasó? Ella se dio cuenta
que sí ayudó a que su cuerpo sanara, pero se dio cuenta también que ella no fue eficaz en ayudar a este joven a que su espíritu recibiera la salvación, la sanidad que lleva a la vida eterna. Amén. Esa es la diferencia entre simplemente sanar el cuerpo, el satisfacer una necesidad de ese momento y ser negligentes con la necesidad espiritual que es eterna. Así es. Hermano, hermana, o mi amigo, mi amiga, todo lo que necesitas para ser salvo es confiar en el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. En muchas de las prédicas que yo he estado haciendo desde que el Señor me ha llamado a predicar, yo sí reconozco que hago sentir a las personas culpables, porque yo confronto, hablo acerca del pecado. Pero mi hermano, mi hermana, si tú te sientes culpable por las cosas que tú has pensado, todo lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en el Señor Jesucristo. Aleluya. Si tú te sientes culpable por las cosas horrendas que puedes haber dicho, no te quedes con esa culpa, sino que arrepiéntete y confía en el Señor Jesucristo. Si tú te sientes sobrecogido por la culpa de las cosas horribles que has hecho, yo te invito hoy a arrepentirte y a poner tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo. Y aunque suena demasiado simple, es así de simple. Amén. Confía en Jesucristo. Ten fe en el Señor Jesucristo. No tienes que hacer nada más. Toda religión, todo predicador, toda iglesia que te dice que tienes que hacer algo, te lo digo en este momento, están errados. No se trata de hacer, no se trata de ser una buena persona, no se trata de hacer el bien. En algunas religiones, cuando a las personas han hecho muchas cosas malas, les dicen, ok, ahora tienes que enmendarlo haciendo cosas buenas. En la religión cristiana, en la fe cristiana, no es así. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Sabes por qué es tan sencillo? ¿Sabes por qué todo lo que tienes que hacer es confiar y creer en Jesucristo? Porque Jesucristo te ama. Porque Jesucristo es fiel y es verdadero. Él no miente. Y porque Jesucristo tiene el poder y el deseo de perdonar tus pecados cuando tú te arrepientes. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Voy a pedirles que lea a alguien los versículos 17, 18 y 19. Amén. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pedro les dice, yo sé que lo que han hecho, lo hicieron por ignorancia. ¿Qué es lo que ellos ignoraban? El plan de Dios. Ellos no conocían que todo esto tenía que suceder de esta manera para que se cumpliesen las escrituras y era definitivamente parte del plan de Dios. Hace un momento hemos hablado del arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir un cambio de dirección. Si estoy yendo hacia el norte, tengo que ir hacia el sur. Si estoy yendo hacia el este, tengo que ir hacia el oeste. El extremo, tienes que tomar
el extremo totalmente opuesto. Si estoy yendo por los caminos del pecado y de la maldad, tengo que detenerme, arrepentirme, pedir perdón a Dios y tomar la dirección opuesta que me lleve por los caminos que me acercan a Dios. Aleluya. Eso es el arrepentimiento. No es simplemente que te detengas y dejes de pecar, sino que debe haber un acercamiento genuino, intencional hacia Dios. Ese es el paso completo del arrepentimiento. Cuando Pedro hace esta invitación hacia el arrepentimiento, la gente en Jerusalén están recibiendo la oferta del perdón por haber matado a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese momento ellos son libres de toda culpa. Ya no se puede culpar a los judíos, ni a los romanos, ni a los no judíos, ni a nadie. Cuando hay un arrepentimiento genuino, ya no hay más culpa. Y qué maravilloso es sentir que ya no existe culpa sobre nosotros. No vayan a sus Biblias, yo se los voy a leer. Voy a leerles Lucas 23, el verso 34, que dice, es Jesús que dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración de nuestro Señor Jesucristo tuvo su cumplimiento durante la prédica de Pedro, unos días más tarde que Jesús haya hecho esta oración. Jerusalén tuvo la oportunidad de arrepentirse y de pedir perdón y recibir ese perdón de Dios. Es así de maravilloso el poder y el amor de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El perdón es el primer beneficio, o si prefieren, es la primera bendición que viene como resultado del arrepentimiento. Y yo les digo una cosa, mis hermanos, hermanas, el perdón está al alcance de toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Yo personalmente le puedo decir, para mí, sentirme perdonada es suficiente razón para alabar y bendecir y amar a Dios con todas mis fuerzas. En el verso 19, Pedro habla acerca de tiempos de refrigerio. No me acuerdo muy bien cómo dice la versión del hermano Raúl en el verso 19, pero mi versión dice tiempos de refrigerio. Tiempos de descanso. Tiempos de descanso. Este es el segundo beneficio que resulta del arrepentimiento. Y quiero contarles brevemente el testimonio de Charles Colson. Este creo que es un ejemplo que nos ayuda a entender muy bien qué quieren decir los tiempos de refrigerio o de descanso. Charles Colson fue el consejero del presidente, uno de los consejeros del presidente Nixon. Y él estuvo involucrado en un escándalo que se llamó Watergate. Y él pasó tiempo en la cárcel y él fue, como consecuencia de esto, el que fundó la Confraternidad Carcelaria Internacional, Prison Fellowship Ministry. Y en su libro, Nacido de Nuevo, el señor Colson describe que él se arrepintió con lágrimas en los ojos, llorando por media hora, orando, pidió perdón. Y él continúa, porque su experiencia es de varios días, y él continúa y describe esto. Temprano, ese viernes en la mañana, sentado mirando al mar que amo, palabras de las que no estaba seguro que entendía o podría decir, salieron de mis labios de manera natural. Señor Jesús, creo en ti, te acepto. Por favor, ven a mi vida, te la entrego.
Con estas pocas palabras vino una seguridad en mi mente que era paralela a lo profundo de mis sentimientos en mi corazón. También vino algo más, fuerza y serenidad. Una seguridad maravillosa acerca de la vida, una percepción fresca de mí y del mundo a mi alrededor. En este proceso sentí mis temores antiguos, mis tensiones y mis rencores esfumarse. Estaba experimentando cosas que nunca había sentido, como si Dios estuviera llenando los vacíos estériles que había vivido por tantos meses, llenándolos hasta rebosar con una nueva percepción. Qué hermoso testimonio. Voy a pedirles a Raúl o Mary si me ayudan con sus Biblias para que yo lea los versículos 20 al 26 y con esto voy a concluir. Estamos ya cerca para terminar. Versículos 20. Amén. Es que estarlo tocando para que no se... Enviándoles Dios enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Qué escritura más hermosa. Para concluir, el tercer beneficio del arrepentimiento, si escuchamos a Jesucristo, si le hacemos caso, es que no seremos eliminados, no seremos desarraigados o arrancados del pueblo de Dios. Todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, confía en Él, conoce quién es Jesús. Conoce lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Entonces serás libre de todas tus culpas. En el verso 26, Pablo también habla de que Dios envió a Jesucristo para que les bendijera. Esta es la cuarta bendición o el cuarto beneficio que resulta del arrepentimiento. Esta bendición incluye el deseo de Dios para que nosotros nos convirtamos, para que cambiemos, para que nos alejemos de nuestra maldad al arrepentirnos. Cuando confiamos en Jesucristo. Esa es la condición y así nos alejaremos de la maldad. Estamos hablando del milagro de un hombre paralítico. Este encuentro de Pablo y Juan con el hombre paralítico ocurrió en la puerta que se llamaba La Hermosa. Y Dios hizo algo muy hermoso por este hombre paralítico. Dios lo sanó y lo salvó. Dios también hizo algo hermoso por la multitud en Jerusalén en ese mismo día. Dios los salvó y los añadió a la iglesia y los perdonó de sus pecados. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga, Dios quiere hacer algo
hermoso por ti y por tu familia. Todo lo que tienes que hacer es confiar en Jesucristo, porque Él es el único que te puede sanar y también Él te puede salvar. Amén. Dios les bendiga